Buenas tardes. Para hoy tenemos eh, una palabra muy hermosa en la cual vamos a tener como texto base Hebreos 11 del 1 al 16. Entonces vamos a leer y vamos a pedirle al Señor que sea Él guiándonos, que sea Él orientando esta palabra hacia mi corazón, hacia el corazón de ustedes y a todos aquellos que en un momento dado necesitan de un poco de fe, de un poco de la palabra de Dios, pero que en realidad es todo para nosotros, aunque creamos que sea poco, es todo lo que realmente necesitamos. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, por este día, Señor, que seas tú hablando a través de mis palabras, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de todo lo que vamos a escuchar hoy en este sitio. Gracias, Padre, y bienvenido, Espíritu Santo. Bueno, eh, vamos a tener un pequeño bosquejo de lo que realmente tenemos en la Biblia, de lo que realmente Dios nos dejó como, como tesoro, como un gran tesoro, el cual a veces no lo ponemos en práctica o no lo usamos o no lo buscamos. Entonces vamos a tener como texto base Hebreos 11 del 1 al 16. Dice la palabra del Señor. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios
de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Bueno, entonces aquí claramente nos dice en Hebreos el apóstol Pablo que realmente sin fe es muy difícil agradar a Dios. Sin fe, ¿para qué leemos la Biblia? Sin fe, ¿para qué escudriñamos la palabra? Porque si no tenemos fe, es decir, no vamos a creer nunca en nada. Entonces la base digamos, de nuestra creencia en Dios es la fe. Porque nosotros no lo vimos cuando hizo el mundo, no lo vimos, no tuvimos como esa constancia de estar ahí, cara a cara. Pero nos dejó esa pequeña fortaleza que es la fe. Y cuando tú tienes fe, todo es posible. Entonces vamos a averiguar, por ejemplo, qué es la Biblia, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la Biblia? Sabemos que Dios se inspiró a muchos para que escribieran la Biblia. Entonces, dice que la definición de la Biblia, que es un tesoro espiritual para nuestro mejor vivir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa fe grande y verdadera, vamos a poder realmente experimentar muchas cosas buenas, muchas cosas que a veces no las esperábamos del mundo, pero con nuestra fe podemos mover montañas. Entonces, digamos que tenemos varios ejemplos en la Biblia de realmente es un tesoro, ¿sí? Y vemos también que la Biblia está dividida en dos partes. Una se llama el Antiguo Testamento y otro el Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? ¿Para qué servirá un testamento? ¿Sí? Dice que muchas personas cuando uno le dicen, ay, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo relacionan solamente con la parte espiritual o con la parte, digamos, legalista, de ser un libro de religión. Pero en realidad esto tiene una connotación mucho más grande y más poderosa. El Antiguo Testamento tiene muchos tesoros en los cuales Dios nos incluyó y me incluyó a mí. Y el Nuevo Testamento fue reformado, pero también con muchas cosas para que mi vida sea mucho mejor, para que mi vida pueda ponerse al servicio de Dios sin ningún problema y al servicio del prójimo. Todo esto está consignado en un escrito. Por ahí se dice que testamento es la herencia certificada en un escrito, ¿sí? O sea, está escrito que todo eso nosotros lo podemos heredar, todos los tesoros, todo lo que hay en la Biblia lo podemos heredar, pero siempre teniendo como base lo que está en Hebreos 11, que es la fe. O sea, sin esa fe tú no puedes disfrutar de ese tesoro, tú puedes leer la Biblia, pero dices, ay, eso no es conmigo, yo no puedo como leer esto y creer porque yo no vi, no estaba, a mí no me consta, yo era así, yo tenía confrontaciones con los pastores o con la gente que predicaba la palabra que decía, no, a usted no le consta que eso fue cierto, yo tampoco vi, pero el Señor sabe cómo hace las cosas y poco a poco yo fui entendiendo que a través de la fe la palabra de Dios es muy poderosa, a través de mi testimonio, a través de cosas que me ha dado, bendiciones. He podido ver que la palabra de Dios es un gran tesoro, una gran herencia que nos lo dejó escrito en diferentes libros y en diferentes formas para poder nosotros disfrutar de ese tesoro y de ese regalo que Él nos dio, que es ese Nuevo y ese Antiguo Testamento. Bueno, tenemos unos ejemplos ejemplos de tesoros que podemos encontrar en la Biblia para ayudarnos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, en diferentes circunstancias, diferentes problemas. A veces uno se siente acorralado, se siente atribulado y no sabe a quién recurrir o recurre a la parte equivocada, ¿sí? Pues en la Biblia usted va a encontrar, o yo voy a encontrar, cualquier
cosa que me atañe, ahí voy a encontrar la respuesta. Para mí o para mi familia, para mi descendencia, para las personas que realmente quieran escuchar la realidad de la parte espiritual que es movida a través de la fe. Entonces tenemos unos ejemplos de esos tesoros, ¿sí? Dice, por ejemplo, el primero, ¿siente usted que Dios lo ama? Que Dios no lo ama, perdón. Sí, a veces uno dice, no, pues que me pasan tantas cosas que yo creo que es que Dios a mí no me ama. Él no, como que no está conmigo. Dios siempre está contigo. Dios siempre está ahí, Él nunca descansa, Él siempre, a veces en silencio, pero siempre está pendiente de nuestra vida. Entonces podemos tener este ejemplo digamos, de solucionar el problema encontrando un pequeño tesoro así en cada frase y en cada cita bíblica. Por ejemplo, que dice que Dios no lo ama, entonces encontramos en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Así de Él, todo, no dice algunos, no, todo el que en Él crea. Por eso lo importante de tener fe y lo importante de uno escudriñar la palabra por medio de la fe, porque encuentra uno esos tesoros y usted dice, entonces sí, Dios sí me ama, porque pues si Él mandó a su Hijo que se crucificara para salvarnos y para darnos vida eterna, sí, yo creo que Él sí me ama. Debo estar seguro de que sí me ama. Bueno, otro ejemplo. ¿Siente usted que como que todas las cosas le van mal, como que no sale nada, ningún negocio, no le consigue trabajo, no está usted como en la mala siempre? Entonces vamos a ver en Romanos 8 al 28, ¿qué dice? Tienen un título que dice más que vencedores. O sea, cuando tú crees en la palabra de Dios, ya con eso tienes ganado prácticamente todo. Aunque no te salga el trabajo, aunque no creas que te salen los negocios, ¿sí? Pero con Dios somos más que vencedores, teniendo nuestro tesoro ahí que está en la palabra de Dios, somos más que vencedores. Y dice el Romanos 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces el negocio no se da es porque Dios quiere moverte a otro lado, quiere que hagas otra cosa. Pero siempre hay un propósito y uno dice, oiga, yo nunca me imaginé poder acá a leer la palabra, que me escuchen, sí, pero mire, Dios tiene un propósito y Él nunca falla. Otro ejemplo, siente como que sus pecados nunca podrán ser perdonados, ¿sí? Como que ya dice uno, uy, no, yo creo que Dios a mí ya no he hecho tantas cosas malas, tantas cosas irracionales que Dios de pronto ya no me perdona. Pero en el Salmo 103, del 11 al 12 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sí? La importancia de tener esa fe, porque cuando hay fe tú tienes temor de Dios. O sea, uno no puede quedarse solamente, ay, sí, yo creo en Dios, pero no sé, el resto no me interesa. No, mira, hay que creer en Dios y creerle a Dios. Creer en su palabra, creer en este antiguo y nuevo testamento, porque eso fue lo que Él nos legó para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Entonces, dice el 12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, eso no importa que usted esté en X o Y sitio del planeta o haya cometido cosas, sí, que usted se esconde muchas veces o uno se va para otro país para que no lo conozcan, pero Dios allá te va a perdonar. Allá, si tú te comprometes, te arrepientes y lo cumples, Dios te va a perdonar. Entonces, no te afanes por decir que como que se sienten sus pecados que nunca podrán ser perdonados. Bueno, otro ejemplo, ¿sí? ¿Se siente usted indefenso ante el mal que lo rodea? Salmo 91 al 2. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sí? Entonces, cuando usted está ante el peligro, ante la zozobra, ante el fracaso, ante el divorcio, ante, bueno, muchas cosas,
Déjale, que Dios es el que hace las cosas que tú no puedes arreglar. Uno puede hacer lo posible, Dios hace lo imposible, entonces nosotros no tenemos que angustiarnos ni preocuparnos porque ya tenemos la fe, la fe verdadera. La fe verdadera nos lleva a poder entender estos tesoros y estas maravillas que Dios nos ha dejado. Otro, ¿se siente pobre? Salmo 23:1. Vamos a buscarlo. El Salmo 23:1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Absolutamente nada me va a faltar porque Dios es el que me cuida, el que me pastorea, el que me acompaña, el que me ayuda, el que hace que yo pueda vivir, respirar. Yo estoy acá en el campo y he visto esta semana 2 pajaritos haciendo su nido y qué increíble, qué maravilloso. Y si Él cuida de esos pajaritos, ¿cómo no más va a cuidar de nosotros que somos sus hijos, su descendencia, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Nosotros somos parte de Dios, entonces Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, entonces no tengo por qué sentirme pobre, ni que si no tengo carro, casa, de carrera, entonces no soy nadie. No, al contrario, si tienes a Dios en tu corazón, eres más rico que cualquier adinerado del mundo. Bueno, otro ejemplo. ¿Tiene usted miedo de morir? En Juan 14, 1, 2 encontramos esta respuesta. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el momento que nosotros vamos a morir acá, por medio de la fe que tú tienes y de la fe que yo tengo, sé que en algún momento voy a estar con Dios allá en el cielo, ¿sí? Entonces, no nos debemos preocupar si nos vamos a morir o no. Igual nos vamos a morir, eso téngalo por seguro, que en algún momento ya nos toca partir, pero qué bueno que en esta fe podamos sentir, mientras estemos vivos, que tenemos un lugar a donde Dios nos ha preparado para llegar a verlo cara a cara. Bueno, otro ejemplo, ¿sí? A ver, dice, ¿se preocupa usted mucho? ¿Se preocupa mucho, mucho? ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en Mateo 6 del 25 al 27. Dice el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, no hay que afanarse, no hay que estar angustiado. Si Dios escribió esto, es porque Él tiene propósitos diferentes y porque Él sabe que nosotros, primeramente, antes de tener esos afanes, debemos buscar el reino de Dios para que realmente todo lo que usted está con afán o yo de poder hacer cosas acá en la tierra, materiales o en el mundo, si buscamos el reino de Dios, Él nos va a dar eso y mucho más de lo que queremos, pero primero tenemos que tener fe y buscar la palabra y buscar el reino de Dios para que todas esas cosas que le crean a usted ansiedad, fatiga, afán, enfermedades, a veces uno no puede dormir de pensar que ya no hay trabajo, de que estamos en pandemia, de que se va a acabar el mundo, entonces ¿qué hacemos? Ay, Dios mío, ¿sí? Entonces ahí sí, ay, Dios mío, no, todo eso tiene una solución que es buscar el reino de Dios. Para eso tenemos este pequeño manual que nos dejó Dios, que se llama la Biblia, ¿sí? Que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es, como les digo, es algo que está vigente, es un documento legible en el cual usted está incluido porque Dios nos incluyó absolutamente a todas las familias de la tierra para que pudiéramos disfrutar de este gran tesoro. Bueno, entonces
Eh, Vamos a ver la Biblia. Realmente está compuesta por dos grandes segmentos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Como les decía, es un documento que todavía está vigente, que lo podemos usar en el momento que queramos, que nosotros estamos dentro de, digamos, dentro de ese, ¿cómo le explico? A ver, como ese documento, como que somos favorecidos, ¿sí? Todavía en la actualidad, muchas personas, muchos abuelos o personas que antes de morir preparan su testamento para sus hijos, bueno, para entregar cosas, ¿sí? Y eso todavía está vigente, todavía en las notarías públicas se consiguen testamentos todavía, ¿sí? Donde su padre le deja al hijo su casa o, bueno, cosas materiales, o a veces no deja nada, pero deja un testamento, un apellido, deja enseñanzas, deja huellas, todo eso está dentro de los testamentos, ¿no? Digamos que la Biblia se compone del Antiguo y del Nuevo, ¿sí? En general, en total son 66 libros, al Antiguo son 40 libros y en Nuevo 26 libros. Entonces vamos a hacer una pequeña como reseña de lo que significa como cada segmento de lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Dice que en el Antiguo se divide en 4 grupos, ¿sí? Primer grupo, libros históricos, que está el Génesis hasta Esther, a excepción de Levítico, Número y Deuteronomio. Allí encontramos la creación, encontramos digamos, las cosas que a medida que el pueblo de Dios fue avanzando, iban sucediendo, se iban escribiendo. Tenemos también libro de leyes. Los libros de Levítico, Número y Deuteronomio son mayormente libros de leyes y contienen las leyes civiles que gobernaban la nación de Israel, los ritos religiosos que regían el culto y las leyes morales que guardaban las relaciones entre la gente. Contienen también algunos relatos históricos entrelazados con las secciones legales. O sea, desde esa época ya se hablaba de muchos libros que los estamos usando hoy día, como las leyes, como historias, cosas que nos sirven para realmente poder nosotros avanzar en este testamento, el cual a veces creemos que no es importante o que lo pasamos desapercibido, ¿no? Pues yo no estoy hablando de todas las personas, pero los que sí realmente están interesados o quieran investigar, pues es fácil, es leer la palabra de Dios, ahí está todo consignado y eso es inamovible, nadie lo puede transcribir, nadie lo puede adulterar porque eso es una palabra sagrada. También hay otro grupo que se llama los libros poéticos, son 5 libros del Antiguo Testamento que caen en esta categoría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El más fácil de leer y posiblemente el libro más querido del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos, que es un libro que son como canciones, como poemas para diferentes situaciones. Aquí pues sacamos de los ejemplos de ver que Dios está ahí siempre como pendiente de su pueblo. Un poema como el Salmo 23 puede ser entendido por un niño más pequeño y está lleno de promesas acerca del cuidado de Dios por quienes lo aman y por los que tienen fe y por los que creen en Dios. Creemos en Dios, los que creemos en Dios. Y también hay libros proféticos. La última sección de libros es la más difícil de leer, es la sección de los libros escritos por los profetas, maestros religiosos y voceros de Dios, de Israel. Estos libros traen advertencias contra el pecado, anuncian los juicios inminentes de Dios, las promesas de salvación, anticipan la venida de Cristo. A pesar de su dificultad, tienen algunas de las páginas más maravillosas escritas por la pluma humana, guiada por el Espíritu de Dios. Estos libros comienzan con Isaías y terminan en Malaquías. Y luego ya encontramos el Nuevo Testamento, ¿sí? Que es como a ver, para mí, digamos, en mi apreciación personal, como que Dios vuelve a retomar el amor hacia el hombre, hacia el humano, porque la verdad es que a través del Antiguo Testamento se veía mucha maldad, mucha idolatría,
bueno, muchas cosas malas que llegó Dios. Dios hubo un momento en que él cayó mucho, se tornó como que nos había abandonado, pero no. Él estaba meditando y pensando cómo arreglar la vida del ser humano para que sigamos hacia la eternidad. Entonces aparece el Nuevo Testamento. Es como una reforma al Antiguo y escrito para la humanidad. Trata de la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hay 4 clases de libros. Relatos históricos acerca de Jesús, los primeros 4 libros llamados Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuentan la historia de la vida de Jesucristo y toda su historia. Otros, relatos históricos acerca de la iglesia. El libro de los Hechos nos cuenta la formación y extensión de la iglesia. El Nuevo Testamento es básicamente un libro de relatos y muy fácil de leer. Libros de enseñanza, libros escritos por los primeros apóstoles, con instrucciones acerca de qué doctrinas y modos de conducta debía distinguir a la vida cristiana. Estos son libros de enseñanza que van de Romanos a Judas. Y por último tenemos el libro de profecía, que es Apocalipsis o libro de revelación, ¿sí? Escrito 60 años después de que Cristo dejó la tierra. Este es un libro que nos vuelve a recordar y nos vuelve como a advertir de muchas cosas que han estado pasando durante el tiempo transcurrido y en el cual debemos poner mucha atención para que nuestra vida cotidiana y nuestra vida cristiana no se pierda y tenga como alguna forma de poder volver a encontrarse con el Espíritu de Jesucristo y con el Espíritu de Dios. Bueno, este es como un pequeño resumen de lo que significa la fe. Todo esto que acabamos de ver pues tiene una connotación, un significado valedero siempre y cuando tengamos fe, que nos pongamos en el lugar de Cristo, en los zapatos de Cristo, porque Él sufrió mucho, que nos pongamos en el zapato de Dios, que fue su Padre, que lo dio para que nosotros realmente pudiéramos entender que el pecado lo único que hace es llevarnos a cosas tristes, malas, pero cuando uno tiene esa fe engrandecida, porque Dios así lo quiso, podemos tener una mejor vida, podemos tener una vida más agradable con la familia, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y podemos experimentar muchos cambios que a veces creemos que no podíamos hacerlo solos o que digamos acudíamos a sitios donde no debíamos acudir. Entonces una cosa importante es que siempre que tengamos alguna turbulencia en nuestra vida, acudamos primero a la palabra de Dios, acudamos primero a las enseñanzas que Él nos dejó en estos testamentos, porque como lo digo, son tesoros, son algo que no tienen valor, es incalculable, y cuando tú te das cuenta dices, no tengo nada, pero tengo a Dios en mi corazón y con eso soy el rey de la tierra. Y realmente eso es cierto, yo lo he vivido, lo he sentido, lo he podido testimoniar, lo he podido vivir. Ahorita me encuentro acá en la finca, mi papá, mi mamá, que son personas de edad, pero tan agradable, mira, poder hablar acá desde el mismo campo, creación de Dios. Y a partir de esa fe que yo tengo, sé que Él lo hizo para que yo pudiera hablar desde acá y pudiera comunicarme y decirles a ustedes, tengan fe que con fe todo es posible. Pongamos a Dios primeramente y el resto vendrá por añadidura. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios les dé fortaleza, Dios les dé una vivencia hermosa, Dios les dé dulzura, amor, gozo, paz, que eso es lo que realmente quiere Él que nosotros tengamos, que contra eso no hay ley, contra las bellezas que Dios nos dejó no hay ley. Aprovechemos que realmente Él nos ama y que siempre estaremos bajo sus alas.
Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Muchas gracias.